Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El mandamiento del día de reposo y el culto dominical. Hoy en día, el mundo es consciente de que se están produciendo diversos desastres sin precedentes, como la pandemia del coronavirus y los fenómenos climáticos extremos. En esta situación, incluso los incrédulos hacen comentarios diciendo: ¿no se acerca el día del juicio del que hablan los cristianos? Así que hoy examinemos las enseñanzas de la Biblia con respecto al juicio de Dios, a través del culto del día de reposo y el culto dominical. Hermanos, cuando buscamos la palabra juicio, hay un sinónimo. Este es veredicto. Antes de que un juez dicte el veredicto final en la corte, no investiga las acciones tanto del demandante como del demandado. Tras una investigación exhaustiva, el juez declarará inocente al acusado o lo sentenciará a prisión por un cierto periodo de tiempo. Hoy, numerosos cristianos anhelan entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, un grupo guarda el día de reposo y el otro grupo guarda el culto dominical. En este caso, ¿cómo dará Dios su veredicto sobre estos dos grupos de personas? Puesto que está escrito que serán juzgados conforme a sus obras. Debemos pensar cuidadosamente sobre qué grupo heredará el eterno reino de los cielos y qué grupo será juzgado para ser arrojado al fuego eterno del infierno. No se trata de que nosotros guardemos el día de reposo y otros guarden el domingo. Se trata del resultado final para estos dos grupos, que será totalmente opuesto. Mientras nos preparamos para el día del juicio de Dios, nuestro estándar de fe y obras deben estar de acuerdo con la ley de Dios. Veamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Cómo van a ser juzgados? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entre las obras de fe, como guardar el día de reposo o el domingo, debemos colocar ambos en la balanza del juicio y examinar estos asuntos mediante las enseñanzas de la Biblia. Esto es porque Dios juzgará todo según las enseñanzas de la Biblia. Pasemos al versículo 13. Está escrito: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay quienes guardan el día de reposo y hay quienes guardan el culto dominical. Dios ya nos ha mostrado a través de la Biblia qué tipo de veredicto dará. Con respecto a este asunto, veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. Está escrito: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entrarán en el cielo? Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre pueden entrar en el reino de los cielos. Por otro lado, los que no hacen la voluntad del Padre entrarán en el fuego eterno del infierno. Esta es la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿qué día de culto corresponde a hacer la voluntad del Padre? Confirmemos esto a través de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién dijo estas palabras? Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 1.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Habló Dios significa que Dios mismo dijo estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. ¿Quién dijo todas estas palabras? Fue Dios. Esta es la escena en donde Dios estableció su voluntad, declarándola a toda la humanidad, ¿no es así? Continuemos con el versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Luego, justo después de este versículo, ¿qué dijo Dios? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿De quién es esta voluntad? Jesús dijo, solo los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. No pueden entrar en el reino de los cielos con tan solo decir, Señor, Señor. Nunca sucederá de esta manera. Entonces, el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es la enseñanza que contiene la voluntad de Dios, ¿no es así? El día de reposo es verdaderamente la voluntad de Dios. No es un día elegido e instituido por hombres que dijeron, guardemos este día o aquel día. El día de reposo fue instituido por Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21 está escrito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si Dios dijo estas palabras, ¿no es la voluntad del Padre guardar el día de reposo? Dios claramente dijo, solo aquellos que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Si la gente conmemora cualquier día al azar, según su propia voluntad, sería un acto de rebelión hacia la santa voluntad de Dios, por el cual traicionan a Dios. Dios dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿qué día de la semana es el día de reposo? ¿Será el domingo, un día observado por muchos cristianos en el mundo? ¿O es el sábado, el cual guardamos como el día de culto? No debemos tratar este asunto ligeramente, sino entenderlo con claridad y seguir la voluntad de Dios. ¿No es así? Cuando leen el libro de Génesis capítulo 2 versículo 1, está escrito, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿En qué día Dios terminó su obra? Dios terminó su obra en el séptimo día, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo Dios? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios nombró a este día como el día de reposo, que significa descanso, ¿no es así? Continuemos leyendo el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo. Dios eligió el séptimo día como día de reposo, e hizo una clara distinción entre el séptimo día y todos los demás días. Cuando Dios bendijo específicamente el séptimo día, ¿qué más hizo? Lo santificó. Claramente dice, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este día era el séptimo día. En pocas palabras, el séptimo día es el día en que podemos recibir las bendiciones de Dios. También es el día en que Dios nos santifica. El séptimo día es el día en que Dios nos da reposo. Dios aprecia el séptimo día y coloca todas estas promesas especiales en este día. Dios también estableció este día como el cuarto de los 10 mandamientos, como Dios mismo instituyó el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Podemos entender la firme voluntad de Dios contenida en este mandamiento, ¿verdad? No fue Moisés quien esculpió estas palabras sobre las tablas de piedra usando un buril. Las tablas de piedra fueron grabadas por el dedo mismo de Dios. Con toda seguridad, este es el día que contiene la gran voluntad de Dios. ¿No están de acuerdo? Dios nos santifica, nos concede muchas bendiciones
y nos permite reposar en el séptimo día. El séptimo día contiene todas estas maravillosas bendiciones. La gente suele preguntar, ¿no es el domingo el séptimo día? En la Biblia, ¿qué día es el primer día y qué día es el séptimo día? Para hallar la respuesta, veamos el libro de Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, ¿qué día es el día de reposo? Cuando pasó el día de reposo significa cuando el séptimo día terminó. De acuerdo al sistema semanal del calendario, hay 7 días: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Luego la semana se repite. Ya que el día de reposo es el séptimo día, el día siguiente del día de reposo es el primer día de la semana. Continuemos leyendo Marcos capítulo 16, versículo 1, para confirmar este asunto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana el primer día de la semana. ¿Qué día es el día de reposo? Es el séptimo día. Después del séptimo día viene el primer día de la semana, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, por favor, presten atención a lo que pasó el primer día. ¿Está escrito? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esta es la escena en la que Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando leemos el mismo versículo, en la versión Nueva Traducción Viviente, este día no está descrito como el primer día de la semana, sino que directamente dice, el domingo por la mañana muy temprano. En la versión Palabra de Dios para Todos también está escrito, muy temprano el domingo. Entonces, el nombre del primer día es domingo, de acuerdo con la Biblia. ¿Qué día tuvo lugar la resurrección de Jesús? Fue un domingo. Si alguien pregunta, ¿en qué día resucitó Jesús? La respuesta será la misma independientemente de la denominación. Sucedió un domingo. Cualquier denominación responde igual. El asunto importante de hoy es, ¿qué día de la semana es el domingo según la Biblia? La Biblia describe este día como el primer día de la semana. El día de reposo es el séptimo día de la semana. Puesto que el domingo es el primer día de la semana, nunca puede ser el día de reposo. ¿Acaso no escogió Dios el séptimo día como día de reposo? No hay versículo en la Biblia donde Dios haya designado el primer día de la semana como el día de reposo. Dado que el primer día de la semana es domingo, no cabe duda, el séptimo día es el sábado. Por eso, muy de mañana, el primer día de la semana, significa muy temprano el domingo por la mañana, el primer día después del sábado. Este asunto es muy claro en la Biblia, ¿no es verdad? Es por esto que los antiguos judíos siempre guardaban el día de reposo el sábado, no el domingo. Hoy en día, los cristianos en general afirman que están guardando el día correcto de culto, llamándolo el día del Señor. Sin embargo, cuando observamos Mateo capítulo 12, versículo 8, Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo. Nunca dijo que Él es el Señor del domingo. Los santos mandamientos de Dios fueron abolidos y han sido reemplazados por la cizaña. Esta cizaña fue sembrada alrededor del año 321 después de Cristo. Esto ocurrió casi 300 años después de que Jesús ascendiera al cielo. Si observamos el periodo de tiempo, claramente podemos confirmar que Jesús y sus discípulos nunca guardaron el culto dominical, ¿cierto? Está escrito que cuando Dios juzgue al mundo, cada uno será juzgado de acuerdo con lo que haya hecho. Entonces, ¿cómo juzgará Dios a los que guardan el día de reposo y a los que guardan el culto dominical? ¿A quiénes se les permitirá entrar en el cielo y a quiénes no? Esto se muestra en Mateo capítulo 7. Está escrito, solo los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de los cielos. Para recibir el veredicto de entrar en el cielo,
Nunca debemos guardar el culto dominical, ¿verdad? Nadie predicó sobre el culto dominical, ni siquiera Jesús ni sus discípulos. Jesús dijo, este evangelio del reino debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Enseñen a las personas a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Alguna vez Jesús nos ordenó guardar el culto dominical? No, no hay ningún escrito en la Biblia. ¿Alguna vez Jesús nos enseñó a predicar sobre la Navidad o el Día de Acción de Gracias que se celebran en la actualidad? No forman parte del Evangelio, que debe ser predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si predicamos algo que no es la voluntad del Padre, ¿no seremos juzgados por dicho acto? En cuanto al día de reposo que guardamos ahora, si Dios Padre no hubiera descendido a la tierra para enseñarnos, ¿nos habríamos enterado de esto? De ninguna manera. Solo cuando guardamos el día de reposo en Sión, donde moran el Espíritu y la Esposa, este llega a ser el correcto y perfecto día de reposo. Entonces, ¿a dónde podremos ir? Al cielo. Nosotros somos los que recibiremos el veredicto de estar calificados para entrar en el cielo, de acuerdo a la Biblia, que es el libro de la ley del cielo. Sin embargo, a pesar de las leyes escritas en la Biblia, ¿por qué hoy en día todas las iglesias desobedecen las palabras de Dios? La respuesta se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 47. Está escrito, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aquellos que escuchan lo que Dios dice, ¿guardarán el mandamiento del día de reposo o el culto dominical? Por supuesto, guardarán el día de reposo. El día de reposo no es una ley establecida por un rico o por un rey de este mundo, ni fue designado por un pensador o un teórico. ¿Quién estableció el día de reposo para nosotros? Fue Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros. ¿Cuál es la razón por la que las demás personas no escuchan ni obedecen los mandamientos de Dios? ¿Cuál es su estado espiritual? Dios dijo, porque no sois de Dios. Puesto que no pertenecen a Dios, toman el mandamiento del día de reposo a la ligera diciendo, ¿importa qué día adoramos a Dios? Si no importa, ¿por qué Dios especificó y explicó acerca del día de reposo? Si recuerdan las palabras escritas en Juan, capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Significa que hacen la voluntad del Padre, ¿verdad? Así que nunca debemos tomar a la ligera el mandamiento del día de reposo que Dios nos permitió. ¿Quién cambió este mandamiento? Fue Satanás. Entonces, los que siguen la voluntad de Satanás pertenecen a Satanás, y los que siguen la voluntad de Dios pertenecen a Dios. Por eso obedecemos la palabra de Dios y la guardamos. El reino de Dios será dado a los que pertenecen a Dios, y los que no pertenecen a Dios serán castigados con la destrucción eterna del infierno. Esta es la voluntad de Dios que ha sido dada a la humanidad. Veamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, es decir, si obedecemos los mandamientos de Dios. La Biblia testifica que solo los que guardan los mandamientos de Dios conocen a Dios. En el versículo 4 está escrito, el que dice, yo le conozco, es decir, conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos. Hermanos, acuérdate del día de reposo, es el cuarto mandamiento de Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Un hombre así es mentiroso, y la verdad no está en él. Dios dice que tal persona es un mentiroso, y que la verdad no está en él. Según la Biblia, cuando las personas no cumplen los mandamientos de Dios,
están mintiendo espiritualmente. Dios nos enseña que si la gente dice, yo conozco y creo en Dios, puedo ir al cielo, pero no guardan los mandamientos, entonces son todos mentirosos. El apóstol Juan dijo, los mentirosos nunca podrán entrar en la ciudad santa de Jerusalén en el cielo. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Veamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y qué tipo de personas? Todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el versículo anterior, ¿a quiénes se refiere Dios como mentirosos? Dios revela claramente la verdadera identidad de aquellos que dicen conocer a Dios, pero no obedecen sus mandamientos. Son mentirosos espirituales ante los ojos de Dios. Como se muestra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, Dios nos permite saber claramente que esas personas serán arrojadas al lago de fuego. En cuanto a nosotros, Dios nos ha concedido el día de reposo, permitiéndonos ofrecer culto a Dios en el séptimo día. A través de las palabras espirituales de vida, Dios refresca y renueva nuestras almas y nos santifica con sus bendiciones. De este modo, Dios nos convierte en el pueblo celestial. Por lo tanto, el día de reposo es el día en que realmente recibimos grandes bendiciones. Estamos recibiendo muchas bendiciones en este momento. ¿Hay alguna bendición más grande que ir al cielo? Por esta razón, Dios nos ha llamado a todos a la verdad en Sión. Estamos en el lugar donde el Espíritu y la Esposa están llamando a la humanidad. Recientemente, se han producido muchas granizadas inesperadas en todo el mundo. Incluso en Corea, los cultivos fueron destruidos debido al incontable granizo que se reportó en las noticias. En Europa, piedras de granizo tan grandes como un puño causaron muchos heridos e incluso muertos. Estos desastres inesperados también se están produciendo en China y en el sudeste asiático. Cuando toda la humanidad esté de pie entre dos caminos, ¿quién irá al cielo y quién al infierno? Aunque nosotros, los hijos celestiales, no lo merecemos, Dios nos llevará a todos al cielo. Porque obedecemos su palabra, permanecemos en Sión en la verdad del nuevo pacto y obedecemos las enseñanzas del Padre y la Madre. Mientras numerosas personas están entrando sin saberlo por la puerta ancha, nosotros estamos entrando por la puerta estrecha, que es el camino de la vida, ya que Dios nos dice que el camino que muchos recorren es el camino que lleva a la muerte. Miremos solamente las enseñanzas de nuestro Padre y nuestra Madre, y sigámoslos a donde quiera que vayan. Veamos Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan. ¿Qué guardan? Los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, ¿no está escrito que el dragón es Satanás, o el diablo, que engaña al mundo entero? Los únicos que pueden resistir al diablo son el resto de la descendencia de la mujer. En otras palabras, solo los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, los que no obedecen los mandamientos de Dios, ahora pertenecen al dragón, pertenecen a Satanás y pertenecen a la bestia. Ellos practican y siguen las enseñanzas y la voluntad de Satanás. Las enseñanzas que Dios nos da en la Biblia son perfectas. Él dice, Dios reposó en el séptimo día y acuérdate del día de reposo para santificarlo. A pesar de estos mandamientos, la razón por la que no los siguen ni los guardan es porque no pertenecen a Dios. Cuando tenga lugar la última y gran batalla entre el resto de la descendencia de la mujer y el dragón, perteneceremos al grupo profetizado, es decir, el resto de la descendencia de la mujer que obedece los mandamientos de Dios. Los únicos que guardan, siguen
y defienden los mandamientos y la voluntad de Dios son los hijos de Sión, no hay otros. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente y guiar a todas las personas del mundo que andan por el camino equivocado hacia el camino de la salvación, llevando a cabo la misión que el Padre y la Madre nos encomendaron. Está escrito que habrá un tiempo cuando aquellos que no pertenecen a Dios perseguirán al pueblo de Dios con el poder y la lógica de este mundo. Veamos Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que tiene el pueblo de Dios en su corazón? Tienen la ley, los mandamientos y el pacto de Dios, que son todos iguales. El día de reposo de hoy es también una parte importante de la ley de Dios. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre. ¿Qué no debemos hacer? Ni desmayéis por sus ultrajes. Las personas que no guardan la ley de Dios perseguirán al resto de la descendencia de la mujer, los que guardan la ley de Dios. ¿No está esto ya profetizado? Aunque estemos en esta situación, veamos el resultado final en el versículo 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Aunque obstaculicen, calumnien o amenacen al pueblo de Dios, Dios dice, no tengan miedo, no se angustien, son como lana que será comida por un gusano, son menos que nada. Sin embargo, la gracia de la salvación que otorgo al mundo entero es eterna y durará para siempre. La salvación no es algo que se puede detener incluso si lo intentan. Dios concede estas palabras de aliento a sus hijos que tienen las leyes y los mandamientos de Dios en sus corazones. ¿Cuál será el resultado de los que no guarden el santo día de reposo? Confirmémoslo de nuevo a través de la palabra de Dios en el capítulo 44 de Jeremías. Veamos Jeremías capítulo 44, versículo 22. Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Como no obedecen, ni siguen la ley, ni los decretos de Dios, no pueden evitar recibir desastres continuos. En cuanto a los que reciben desastres, cuando se encuentren ante el juicio de Dios, ¿no está claro ya si irán al cielo o al infierno? Al pensar una vez más en esta enseñanza que Dios nos dejó en la Biblia, reflexionemos sobre si iremos al cielo o al infierno en el día del juicio de Dios. Tengamos una fe correcta y corramos con fuerza hacia el eterno reino de los cielos. Si hay personas que todavía tienen dudas o les cuesta creer, incluso cuando les decimos la verdad, por favor pregúnteles, ¿los apóstoles guardaban el culto dominical o el día de reposo? El apóstol Pedro fue salvo, el apóstol Pablo fue salvo y el apóstol Juan también fue salvo. ¿Guardaron el culto dominical? No. Todos ellos guardaban el culto del día de reposo. En Mateo capítulo 24, versículo 20, Jesús explicó, «Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo». Cuando Jesús les daba esta enseñanza, el culto dominical aún no había aparecido. El culto dominical fue declarado por el emperador romano Constantino en el año 321 después de Cristo, cuando instituyó el domingo como día de descanso. Esta no es nuestra insistencia.
Todo esto está contenido en la historia de la Iglesia que la gente estudia. Convirtámonos en el resto de la descendencia de la mujer que entiende correctamente la voluntad de Dios y predica el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando a toda la humanidad a la salvación. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.